Hola, soy Josefina. Y yo soy Estrella. Esto es Desentramando. Somos dos amigas que se hacen preguntas, se contradicen y piensan en voz alta. En cada episodio partimos de algo que nos interpela e intentamos desarmarlo sin saber hacia dónde vamos a llegar. Somos psicólogas, pero este no es un espacio de respuestas, sino de búsqueda. Si algo de todo esto te resuena, te invitamos a escucharnos. Bueno, Bien. el primer episodio inauguramos la temporada con un tema bastante polémico, podría decirse, Sí. ¿no? Y bastante reciente, Ajá. al menos en mi vida. El tema es recibirse. ¿Qué pasa con recibirse? Y bueno, yo me recibí hace 2 semanas hoy, justo. Y bueno, tengo un montón de preguntas y ninguna respuesta. Muy bueno, sí. Como que nosotras ya veníamos antes de recibirnos, como preguntándonos cosas, ponerle esto de si va a ser o no el mejor día de nuestras vidas, si vamos a estar felices. Sí, además pensaba yo como que, bueno, mi vida estaba planificada hasta ese día. Como que después, Claro. ni idea, no sé qué pasa. Saltar al vacío. Sí, entonces, bueno, el día que llegó ese día hubo que empezar a pensar otras cosas. Claro. Pero bueno, ahora estamos pensando más en... Bueno, acá estamos. Acá estamos, sí, en ese momento. Bueno, ¿qué podemos empezar a decir de todo eso? Primero pensando en el momento de recibirse, que en el evento, digamos, de la recibida, como que ahí aparecen un montón de miedos y fantasías, digamos, de cómo va a ser ese día, de qué va a pasar, que viste ¿Quiénes que, van a venir? claro, si va a salir todo bien, Sí, si bueno. como que te aparecen un montón de dudas antes y como Sí. que, no sé, después cuando estás ahí, al contrario, no pasa nada de lo que, bueno, justamente. Sí, sí. Sí, a mí me pasó eso de que estuve como un mes antes pensando quiénes van a venir, cuántas personas van a venir, en dónde los alojo, a dónde vamos a comer, cómo Claro. festejamos. Y después, bueno, ese día, capaz que si no hubiese pensado tanto, igual hubiese salido bien como salió. No, Claro, sí, sí, o también pensar que todo depende de uno y como que al final, bueno, uno tiene que estar ahí y pasar ese momento. Como que... Y sí, sí, además a mí me pasó también mientras estaba como en ese día, cuando salí de rendir, como que decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro, ¿y no ahora sabía qué hacer, no sé, como que se ve que había como en mi mente algo de Un que libreto. me decía, claro, como bueno, ¿ahora qué sigue? Y en realidad era como, bueno, pero disfrutá. Y sí, claro. Bueno, también esto que estos miedos y estas ideas de recibirse, como que para mí tienen que ver un poco con esto de dejar de ser estudiante. O sea, como que toda tu vida vos entrás al circuito de ser estudiante, básicamente, porque entrás ahí, ya te meten al jardín, vas a la primaria, si todo sale bien, haces el secundario y Sí. estudiás alguna terciario o carrera. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero... como que hay un cierto pasaje a un mundo más adulto, el mundo del trabajo, que para mí es como que se da a partir de que te recibís. Claro, porque capaz en las personas que terminan la secundaria y entran a trabajar, eso se da hasta como más abrupto. Claro. De forma más abrupta, y cuando tenés la posibilidad de irte a estudiar, Sí, eso es como, bueno, lo estirás y es como de cierta forma gradual, porque también con las prácticas, ponele que vas tomando cierto contacto con el mundo laboral, que después seguramente no es ni parecido, Claro. pero bueno, como que te vas de a poquito introduciendo. Sí, sí. Sí, también eso como que parece como el cuco pensar en el mundo laboral, como que vos decís, eso, me recibo y ahora qué carajo hago. Y Digamos, sí, como, y también un poco de expectativa, como de Claro. esperanza, como bueno, voy a ganar mi Sí. plata, voy a ver qué hago, qué se viene, para qué lado voy, para qué área o especialidad, Claro, o se no, abren sigo un montón estudiando, de no sé, como que... otras puertas, como que se van abriendo ahí todas las otras facetas. Claro. Además también después. lo que yo pensaba el otro día era que en que esta decisión que yo había tomado de hace 8 años ya, porque yo empecé en 2018 a estudiar, como que bueno, esa decisión que había tomado, listo, ya está, ya no dependo más de esa decisión y ahora puedo tomar otras decisiones, como que todo ese tiempo que pasó en la carrera, si bien, bueno, se disfrutó, pero también en algunos momentos se sufrió o hubo un montón de dudas o de, bueno, sigo, no sigo, me gusta, no me gusta,
Como que siento que haberme recibido es como que Sí, me liberó de esa decisión y bueno, listo, ya está, esa decisión la tomé, hice algo sí. con eso y ahora pasemos a otra cosa. También es cierto, no sé si a vos, bueno, te pasó, supongo que sí, pero Ujú. que cuando estás llegando al momento de recibirte, cuando más cerca estás, que poner estás cursando las últimas materias o el último año, o como que estás haciendo la tesis en nuestro caso, que más te sentís como que, ay, ya quiero recibirme y dejar esto, como que Sí, pero a como su que vez, te va expulsando, digamos, esto del ser estudiante. A mí me pasaba que estaba ahí sí, y como que decía, ya no soporto más. sí, no Digamos, aguanto como más, que sí, esto, o poner a mí me esto pasó. de que nosotras tenemos que hacer un proyecto de tesis y eso, que también depende mucho de uno mismo, de ponerse a hacer uno mismo la tesis. Entonces como Claro. que ahí es como que por un lado querés ya hacerlo y después lo postergás, es como Sí, una contradicción, no sé. sí, sí, yo me acuerdo cuando estaba estudiando que tenía que estudiar temas que a veces ni me interesaban o que decía, bueno, ¿y esto en dónde lo veré? Bueno, con todas las dudas. Claro. Y como que idealizaba hacer la tesis, ¿no? Porque ahí voy a elegir un tema que a mí me guste y ahí voy a estudiar eso Claro, que yo no, tanto no. postergué porque no podía hacerlo por estudiar otra cosa. Y después llega ese momento y, Y bueno, no, no, no es eso. y no es Porque nada. bueno, sí, uno elige el tema y todo, pero el tema también está condicionado por un montón de cosas y estudiar, sí, algo que te interesa, pero es Sí, tener que estudiar y meterte a fondo en algo por un montón de meses que después no querés ni verlo. Va, no llegué a ese punto, pero fue como, bueno, listo, eso es lo que pude dar y hasta ahí sí, no quiero sí, ver más sí. esto. Es que el peso de esto de hacer la tesis, ponerle para mí, tiene que ver con esto, de que justamente es lo último que falta para adquirir ese lugar de recibirse. Sí, Porque si fuera a hacer un trabajo, o sea, el trabajo que hicieron sí, para la tesis, lo podrías haber hecho en cualquier momento de la carrera y como que lo que le da el peso a claro, ese particular es que justamente es es como el la cierre. claro, el cierre, como la puntita ahí de que, bueno, ya hiciste todo esto otro y ahora ya está, ya te recibís. Y sí, Entonces, como que uno le piensa, uy, ¿y qué tengo que hacer de tema? O como que se mambea mucho por eso. sí, y también pensaba en que creo que las dos tuvimos como un proceso similar en el hecho de que terminamos de cursar y las dos esperamos, va, Un esperamos año. no, no, no es que esperamos, pero se Nos dio tomamos. que pasó un año hasta que nos recibimos. Ajá. Y Eh, ese año, ¿Y qué pasó ese año? complicado. Que en la que no Complicado. cursamos, pero estaba como, bueno, tenemos que hacer la tesis, no sé, si querés contar cómo Claro. te lo tomaste vos. Y sí, para mí fue como que por un lado ya estaba ahí la meta, digamos, de, bueno, ya está, ya me recibo, ya puedo pasar a trabajar y como que era algo que me interesaba. Y después un montón de miedos y de trabas que yo no sabía qué hacer, qué me gustaba, como que también yo cuando empecé la carrera pensaba que cuando la termine iba a saber qué es lo que quería hacer o qué era lo que me gustaba. Y después me encontré con que no es así, o Ni sea, ahora, sí. nunca, no sé, sí, sí uno se va dando cuenta de ciertas cosas que le atraen más que otras o como que te vas haciendo una idea más o menos, pero me parece que ese saber qué quiero hacer como que no sé si pasa. Sí, Entonces, claro, yo en ese año estaba tipo, bueno, me estoy por recibir, no sé qué voy a hacer, tipo, en dónde buscar trabajo, qué, qué parte de la psicología quiero, digamos, abordar, como que en ese sentido fue bastante difícil, llevó como mucho, sí, mucho mucho tiempo. tiempo. Y bueno, Todavía sigue el proceso, me parece que no y se sí, termina. sí, obvio. Bueno, nosotras igual buscamos, o sea, en nuestra experiencia tuvimos otros trabajos previos. Claro, y Tuvimos como un acercamiento al mundo laboral sin que eso sea de la psicología, porque sí, para trabajar de psicólogo, al menos acá en Argentina, tenés que estar recibido y tenés que tener el título. Entonces, también eso es una traba bastante importante, porque si sí, sí, uno no puede empezar a trabajar hasta que se recibe, y sí. entonces tenés que recibirte. Y bueno, Sí, a mí me pasó que yo terminé de cursar y como venía de 7 años, creo, de cursado ininterrumpido porque tuve como un cambio de universidad en el medio, entonces eso con las homologaciones me alargó un poco el tiempo de cursado. Terminé de cursar y no quería saber nada, ni de la psicología, ni de la facultad, claro, nada, como que quería
O sea, ya sabía que me iba a tomar un tiempo. Ajá. Pensé Sí. que iban a ser 6 meses y terminó siendo un año. Bueno, es que pero... el camino no es recto, digamos. Sí. Para mí es como que todo el tiempo te planteas, ¿y si hago otra cosa? O ¿y si al final me gusta otra cosa? Que al final tampoco se sabe, qué sé yo, capaz nos estamos adentrando a este mundillo de la psicología y después ya nos dedicamos a ser streamer. Podría ser. Podría ser divertido. Pero bueno, no sé, o sea, me parece como que es una búsqueda constante, como que Y por más sí, de que uno esté, sí, como que no puede seguir todas las líneas de lo que le gustaría hacer porque no alcanza la vida para eso. sí, estoy ahora en ese recorte, porque Ajá, sí, haciendo el recorte. sí, mentalmente, porque, bueno, estaba como con un interés demasiado amplio y no sabía para qué lado ir y estaba como que siento, igual, bueno, hace 2 semanas me recibí, pero como que siento que me estoy obstaculizando un poco yo misma, como ese inicio de decir, no, porque primero quiero saber qué tengo que hacer exactamente, porque mirá si llega un primer paciente y tengo que saber qué decirle, qué no decirle. Bueno, sí, como... eso ahí ya abrimos otro tema que es que justo nuestra profesión es eso, ¿no? Que hay que animarse a trabajar de psicólogos. Claro. Como que hay que habilitarse a la práctica porque el título no te garantiza que vos puedas después saber hacer algo con eso que aprendiste. Claro. Sí, porque estudias mucha teoría, pero después en la práctica no sabes qué va a aparecer. Sí, me hace acordar esto a lo que decía nuestra profe, de una profesora de la Facu, que decía, una cosa es la habilitación legal que uno puede tener de la matrícula, y otra cosa es habilitarse uno a entrar o sea, a pensar, bueno, sí puedo hacer esto. Sí. Y me habilito a mí mismo a hacerlo, porque, bueno, uno estudió también, tampoco que no sabemos nada, aunque pensemos que no sabemos nada. Es que ese no saber, bueno, justamente es desde que no se puede saber, es un saber que no se puede adquirir, es como imposible, porque uno puede tener toda la teoría o todas las herramientas y después para poder aplicar eso, o para, no sé si aplicar, pero para poder hacer algo con eso, como que tenés que pasar por tu propia experiencia de encontrarte con eso, me parece, ¿no? Sí, justo el otro día estaba escuchando un podcast se llama El Grupo de los Miércoles, de la Mati Escuela Tavil, Libre de Psicoanálisis. Y uno de los chicos decía que, estaban hablando de los inicios de la práctica, los psicólogos son la única profesión, bueno, no lo generalizaban tanto, pero decía, son una de las profesiones que la gente se recibe y no quiere empezar a trabajar. Claro. Y bueno, y esto venía por esto de sentir que uno no sabe, que no va a saber qué hacer y que en la facultad como que no te dieron todo lo que vos necesitabas para meterte en el mundo laboral. Pero yo pienso también que incluso en otras carreras sucede lo mismo, o sea, en el sentido de que, bueno, nunca uno está preparado al 100%, pero siento que parece que en otras carreras es como más fácil animarse a ese, como bueno, a errar o a ir armando ese camino de a poco y encontrar sus propias formas, y acá es como que parece que uno se pone la carga de que tengo que salir y hacerlo bien, perfecto, y ser la mejor en todo, porque bueno, igual esta responsabilidad también de que vamos a estar frente a una persona y a una vida, un padecimiento que, bueno, implica responsabilidad, obviamente, pero no por eso no nos vamos a animar a hacer algo que para lo que nos formamos. Claro, para mí eso de animarse, o al menos a mí lo que me pasaba, tiene que ver con sentir que el saber está en algún lado, como que hay personas que saben y yo no sería una de esas. Entonces como que tendría que llegar a ese saber, como si existiese, digamos, el saber llegar, y ahí, claro, ahí, viste, uno llegar. Y como que entonces ahí podría empezar a trabajar. Claro. Y bueno, obviamente que en mi propio análisis y todo, como que fui tratando de desarmar eso para poder empezar, porque ¿quién tiene todo el saber? O sea, ni el mismo Freud, digamos. Incluso Freud, ponele, si vos te pones a pensar, él empezó como medio que haciendo sobre la marcha las teorías, digamos, como que
se decía y se Y desdecía, se contradecía, claro, como sí. que todo el tiempo movimiento. Y que eso Sí, es lo más rico eso es lo también, valioso, tal cual. claro. Pero bueno, eso, a mí me pasaba eso, que pensaba como que, bueno, hay personas que ya saben cómo hacer o saben. Saben, Y saben. yo no. Sí, sí. Y bueno, después te encontrás con que, no sé. O si sea, vos están... sabés algunas cosas, el otro sabe otras cosas, algunos saben, no sé si un poco Sí. más, sabrán más teoría, algunas personas, lo que tienen más recorrido, obviamente que van a poder hablar hasta desde su experiencia y bueno, Claro. si quien tiene más tiempo de vida tuvo más tiempo para leer, para formarse, Y entonces sí, por ahí sí puede contar con conocimiento teórico, pero no quiere decir que uno no pueda ponerse en un consultorio o atender a alguien. claro. Siempre también No, con el acompañamiento, esto también de nuestros amigos de la facultad, como que siempre estamos en contacto y con sí, ellos. sí, sí, eso es importante. Pero sí, para mí también en el horizonte estaban esas personas sabias, digamos, que me iban a juzgar. Y Bueno, como que iban a decir, no, vos estás haciendo cualquier cosa. ¿qué está haciendo? Y que después vos te encontrás en el uno a uno y tenés que resolver y lo vas pudiendo. Sí, como dijo la chica, ¿no? El otro día. Te van a juzgar igual. Y sí, justamente a nosotras que nos interesa un poco el psicoanálisis, más allá de que sea ese o no la teoría con la cual nos basemos, digamos, para el trabajo, pero justo el psicoanálisis me parece que tiene una relación particular con el saber, porque Sí, para hacer, digamos, hola Luis, saluda al público. acá. Bueno, bueno, Luis, no podés. Hoy no. Bueno, esto que para hacer, digamos, para desempeñarse en esta disciplina hay que justamente como despojarse de los saberes al Sí. momento de escuchar o de tener un paciente o de escuchar a un otro, justamente esos saberes obstaculizan la escucha. Entonces, claro, es complejo. Me parece que ahí también parte de la dificultad que Y uno sí, tiene, que uno pero se a su arma. vez, dentro del psicoanálisis en particular, pero capaz que también en general, como esto de la solemnidad que aparece en relación al Sí, también. conocimiento y esto que siempre decimos nosotras, que Claro. no, porque habla en difícil, no, Sí, sí, esas sacalo. personas que, claro, como que quieren demostrar que saben, entonces desde ahí Sí, y como que yo empiezan a... siento que muchas veces me vi atrapada en eso, como Mm, de pensar, uy, no, este sabe un montón y en realidad es que me está hablando, no sé, en otro idioma que yo no entiendo, o claro, sea, como palabras tan difíciles y jeroglíficos. tanto enredo de palabras que termino capaz no captando nada y capaz era re simple lo que quería decir Y sí, y yo podía entenderlo, pero claro, como si fuera que lo difícil es que sabe, ¿viste? Y en claro, realidad a veces no, no sí, garantiza nada. Incluso me parece que es más, no sé si difícil, pero esto de explicar las cosas de una manera más simple, más sí. simplificada, es como que Sí, es hay más que hacer todo difícil. un Hasta a uno ejercicio. mismo le cuesta. Claro, Cuando como querés explicar que... algo de forma simple, das más vuelta Y que sí, si lo explicás, bueno, con la o palabra sea, que al dijo Freud, final, claro, era más fácil. es más fácil reproducir Y sin... sí, porque es una reproducción. Bueno, volviendo al tema de recibirse, ¿qué más nos trae Yo pensaba en que, bueno, iba a buscar antes, pero al final no lo hice. el Pero significado? no, de los rituales Ajá. que hay, que, bueno, nosotras que somos de acá de Argentina, hay unos rituales particulares y yo quería ver qué pasaba en otros lados del mundo con eso. Bueno, al final Ujú. no lo busqué, pero sé, por ejemplo, en Italia como La la corona. corona de laureles sé que hacen, pero creo que no se tiran Ah, mira, me parece igual, no estoy segura, pero como que es más formal todo. claro. Y Y acá acá tiene su parte sería, formal y su parte de diversión, claro, de más pasear. informal. Sí. Igual viste que eso también fue cambiando porque al Sí. principio Antes te tiraban un engrudo claro, te podrido. tiraban como en los cumpleaños de 15 que acá se usa Sí. también. Tirar Sí, así no, pero todas eso para mí era re re feo, degradante. re feo. Sí. Bueno, y a los varones que también les rapan la Sí, cabeza, como que eso, bueno, ya es medio border, sí. medio... Pero bueno, algunos viste que como que
escopa, qué sé yo. ¿Y qué otros rituales? Y bueno, sí, todo como también esto de cartel, armar las Viste que flores, las cosas. lo del cartel, eso es algo bastante También nuevo. que incluso empezó siendo como, no sé, la tía que le hace el cartel, como que le pega cosas y ahora hay todo un negocio Hay un con negocio, eso. bueno, como todo, ¿viste? Sí, Todo obvio, es un la negocio. revieron. Pero ahora que se manda a hacer el cartel, que tiene que quedar re Claro. lindo. Bueno, eso Bueno. igual va variando capaz si uno más estético, otro capaz más. Bueno, pero claro, ¿y qué pasa cuando eso no está también? Porque, o Sí. sea, incluso hay muchas personas que no quieren festejar su recibida O que no le avisan a nadie, ¿viste? El sí, día o que ese. se lo toman como algo más discreto, digamos, que no Sí. prefieren hacer No es mi todo caso, eso. no es el tuyo. Y no, a mí lo que me pasaba es que sí por ahí me hacía mucho problema en mi cabeza de que esas cosas como no dependen de mí, si iban a salir bien o no, o si iban a estar o no, y después como que, bueno, o sea, también hay que soltar un poco y entregarse Sí. a que es así necesariamente y que los otros se ocupan, digamos, Claro, de agasajarte o de darte claro. esos regalos. Pero sí, imagínate si no saben ponerle la familia de alguien todos estos rituales y queda uno que... O eso, de que no saben, o de que la misma persona no dice y va ese día, se recibe, llega a la casa y dice, bueno, me recibí. Que Claro, escuché historias y o sé, también eso de que esté todo preparado y que no te recibas, bueno, eso sí que pasa no te mucho. aprueben. Por suerte, en nuestro caso, como que cuando ya llegás a ese momento, ya está todo aprobado, ya es como Claro, un hecho, salvo que no sé qué tenés que decir para que te desaprueben ahí. sí, Tenés, pero no sé, tiene que pasar eso algo muy también, grave. eso también. O sea, yo creo que Pero hay personas que parte de estos nervios y de las personas que no avisan es porque deben tener miedo sí, a que salga mal. obvio. Porque imagínate que tenés los nervios de que vas a rendir y de que encima tenés a toda tu familia esperándote con un montón de cosas de que... Sí, Bueno, igual quiero decir que también, bueno, esa es nuestra experiencia y tenemos también el privilegio de poder festejar y que no en todos sí, los... sí. Bueno, esto que decíamos, o sea, Siempre desde nuestra experiencia. También. pero desde lo que nos gusta a nosotros, ponerle que a mí me encanta festejar y fue como, bueno, no Claro. festejé mi cumple porque, bueno, igual sí lo festejé, pero no tan a lo grande como hubiese querido por estar al palo con la tesis, entonces me Claro. tomé, bueno, no festejo ahora, pero en 3 meses me recibo y ahí lo festejo a lo grande. Yo me lo tomo así, vos te lo tomaste un poco de otra forma. Lo que me pasó, que fue algo inusual, es que justo mis amigas, digamos, se recibían el mismo día. Entonces, eso también me ponía muy nerviosa de decir, ¿y qué Ah, van a hacer? Tipo, ¿van a estar ahí ellas? Como que teníamos cada una un horario, pero yo digo, ¿y si alguna después se va y no está? Y como que... claro. Y bueno, al final todos esos nervios, o sea, por suerte se resolvieron. En el momento no fue nada de lo que yo esperaba, de lo que yo me imaginaba, como que me hacía problema en mi cabeza, pero sí, al principio era todo como que te genera eso. ¿Y te gustó al final recibirte Sí, fue junto a re la... lindo. O sea, bueno, justo esto que decíamos también en otras charlas nuestras, digamos, esto de que también todos, viste, ponen la foto y como que está ahí Sí. el posteo en Instagram de que, ay, bueno, me recibí, el mejor día de mi vida, Ay, sí. agradezco a toda mi familia, mis amigos, Ay, sí. todo, como lo mejor que me pasó en la vida es recibirme. Y me acuerdo que hablábamos antes, Sí. tipo de, ¿Será? y si no es el mejor día de mi Claro, vida, vos decís que va a ser el mejor día de tu vida. qué peso que es, aparte de decir que va a ser, que es el Claro, mejor como que ya de día. antemano uno ya sabe que es, o sea, Sí, y en además el que la imaginario. gente que no se recibe que no puede ser feliz, no sé, como que es una ridiculez. Sí, sí, no. Pero Y bueno, sí, sí, realmente es un día de mucha felicidad. No sé si claro. diría el mejor día de mi vida. O sea, O capaz eso. que sí, o sea, porque ahora estoy muy reciente y como que fue muy Bueno, lindo. sí, igual eso, yo siento que era, o sea, en lo que yo viví como un estado de plenitud, Ujú. como de estar en el presente y nada más que en el presente y disfrutando ese momento. Me Tal cual. parece que fue así para mí, como que más allá de los nervios, de todas las otras sensaciones, como que lo que más estaba ahí en la principal era así, un sentimiento de felicidad, como decir, lo Sí, lo logré. logré. Sí, sí, a mí me pasó eso de que como que sentí que estuve como en otra dimensión
3 días o 4 días que entre esto de que un día me recibí, al otro día festejé y al otro día se quedaban unas amigas, entonces Claro. como que fue unos días ahí, pero como que siento que desde el momento en que salí del aula, de rendir y de que me salí, me dieron la nota, entré en otra dimensión parece. O sea, Bueno, es que es otra como que el dimensión. día que llegué a mi casa, ese sábado, fue un sábado a la noche, sí, después de haber estado con una amiga, llegué y me largué a llorar, tipo, pero los otros días en ningún momento, ni siquiera, que yo pensé que me iba a largar a llorar cuando esté exponiendo, cuando salga, no sé, como que no, en ningún momento lloré. Claro. Y cuando me encontré yo sola acá, como que... Y además Claro. era un llanto medio raro, Es que como de también, risa, no sé, como de felicidad, claro, sí, obviamente. sí, es eso, como también es procesar, digamos, todo lo que uno vive y lo que vivió en ese momento y caer en la cuenta de que, bueno, ahí se terminó toda esa experiencia universitaria, digamos, o Sí. que al final sí es cierto que, bueno, es un momento muy importante, Y porque sí, que también es necesario que se termine. también es Y necesario. sí, Pero sí, viste que, o sea, para mí eso como un momento de felicidad y es otra dimensión porque vos, para vos es como esto de estar feliz y todo, pero también después de eso ya no te queda más proyecto adelante. O sea, eso es sí, otra tal cual. dimensión de que, bueno, el año que viene ya no tenés que cursar de vuelta. O sea, Sí, y ya no tengo, como que también sentí, me saqué una mochila, claro, pero como de demasiados kilos, como sí, mucho peso que uno trae, porque bueno, más allá de que, como hablábamos hoy del último tramo, que uno ya sabe, bueno, me queda esto, para mí fue re largo, además de que estuve todo el año pasado, todos mis amigos se recibían y como que había tenido un intento de recibir, de tratar de hacer el trabajo claro. para llegar para recibirme con un amigo y al final no lo logré, digamos, pero tampoco que me castigué tanto por eso, pero bueno, pensé hubiese estado bueno. Ujú, Y entonces como que era yo la única que faltaba. claro. Como que pero yo, por otro lado, decía, bueno, mejor, porque ya como que me prepararon el terreno, Ajá, y yo en algunos momentos en terapia me encontraba hablando de cosas que ni siquiera me estaban pasando todavía. Y claro, eso un poco me jugó en contra porque como que me incrementaba la ansiedad de, no sé, bueno, veo pero, que les pasa esto con el trabajo, no sé ah, qué, no sé si quiero. Me pasaban las cosas, no a mí, pero como que a todo mi alrededor estaba escuchando tanto que me trajo un montón de miedos también, como eso de recibirme. Fue además un tópico muy importante ahí en terapia. sí, sí, es como eso, ¿viste? Como que uno dice, bueno, y después hay que ver qué hacer, digamos, como es una Sí, elección, ya no es un camino que está dado. También eso es algo frustrante y habilitante, o sea, a como la que, vez, claro, como esto que yo decía, la palabra, no sé si es mi palabra favorita, pero como esperanzador de ajá. decir, bueno, ahora puedo hacer de mi, después es horrible, pero ahora puedo hacer de mi vida lo Y que quiera. ahora Y después, no después es se lo que sabe puedas, básicamente. lo que pueda, y bueno, sí, un Y poco sí, sí. yo me había anotado esto del tema que habíamos elegido, de recibirse, pero no es lo mismo recibirse que recibirse de psicólogo. Sí. Como que en cada profesión obviamente es particular y por eso lo anoté así como de psicólogo, por esto Claro. de que hablábamos antes. Igual yo creo que hay algo de este camino de atravesar toda una frustración y como este dejar de ser estudiante que les pasa a todos, porque, o sea, Sí, yo he tenido experiencia también de otras carreras que también decían, bueno, ahora voy a ser desempleado. Tipo, te hacen el cartel incluso, ¿viste? claro, Como que alguno ahora soy desempleado. como que hay toda una idea ahí muy, muy pesada en esto de recibirse. Incluso eso, vos ves también personas que les cuesta mucho, que están años incluso para recibirse, como que me parece que no es poca cosa para nadie, digamos, para ninguna profesión. Sí, no, más vale. Como que poder llegar al final y a recibirse es todo un pasaje, todo un Es todo un acto, tema. todo un tema, pero Y como sí, que sí, tenés que sí. hacer o sea, un Sí, acto, digamos, de que atravesar, sí. digamos, Sí, como que, algo que lo que venga después no va a ser lo mismo claro. ¿Vos que qué hubo pensás, tipo, de antes. esto de las otras carreras y eso? No, no, yo no pensé tanto en las otras carreras así como en particular, sino como esto de que uno, porque bueno, atravesaste por la carrera de psicología y te vas a recibir de eso, no cuento con otras experiencias, incluso, no sé, veo como un poco distinto, no, no quiero meter a la carrera de medicina acá, pero como Ajá, esto que yo veo mucho de que es como que
los que se reciben de medicina, capaz que no lo viven así, pero como que se reciben y automáticamente, o las personas que yo conozco, como que tuvieron un trabajo, o tuvieron Sí, la es posibilidad de que trabajar hay enseguida de eso cierto, y generar algo claro, de plata, digo. hay cierto camino allanado en el ámbito de la medicina porque vos tenés que hacer una especialidad, o sea, como que la mayoría lo hace, Sí, entonces como que ya como un circuito medio que armado. En cambio, para la psicología todavía no existe, o es mucho claro, más sí, es difícil difícil acceder. el conseguir trabajo. Sí, porque, o sea, no, por lo menos lo que nosotras estamos Sí. experimentando, que no hay tantas posibilidades. También eso tiene el contexto social, económico, político Ujú. de nuestro país, pero Sí, obvio. como que, No, y no también sé, pienso esto de que nosotras vivimos acá en Rosario, es una ciudad que tiene muchas universidades con la carrera de psicología, por ende hay muchos profesionales en la misma sí, búsqueda que nosotras, también. y eso lo hace un poco más difícil, pero también está Sí, bueno de pero saber también que acá tenemos... es cierto lo que vos decías, o sea, porque ponele, los médicos tienen todo el circuito armado, nosotros no tenemos un circuito de que vos digas, bueno, está en la práctica, o sea, ponele que hay, está muy disgregado todo, como que Sí, porque no, incluso yo pensaba en esto del acompañamiento terapéutico, que sí, uno puede conseguir, incluso antes de recibirnos, puede conseguir un trabajo de estos, pero son menos horas de la que por ahí yo pienso en los sí, médicos cuando entran a trabajar en guardias, que son guardias de muchas horas y que si bien es un trabajo re desgastante, al estar mucho tiempo, yo en esto estoy pensando más en el tema económico, de que te claro, permite tener un acceso, sí, digamos, a cobrar algo, no digo que digno, porque no sé cuánto ujú, es por hora, pero al estar mucha hora, como que en poco tiempo podés hacer algo de plata, que claro. en nuestro caso, como que por más que tome un acompañamiento, tenés que tomar como 5 acompañamientos para tener No, y un además sueldo digno. que el acompañamiento no es lo que Sí, es tampoco el una trabajo disciplina específico, sí, aparte sí, tal cual. del trabajo de psicólogo. Sí, sí, ni Como, siquiera es de nuestra especialidad. pero ponele que vos te recibís y querés entrar a un hospital a trabajar, Ujú. porque ese sería como un circuito, digamos, donde ingresar. Sí. También, vos No, como decís, ¿dónde psicólogo, buscas? O sea, tenés que tener contacto o gente que te haga, digamos, entrar en sí, algún además en lado. esto de las residencias que hay de psicología, no estoy muy en tema, pero sé que hay re pocas Pocos vacantes lugares, en cada claro. lugar. No, no. Como que En tenés, cualquier sos un lugar. privilegiado si entras ahí. Y sí, o sea, O es bueno, estudiaste un complejo. montón, qué sé yo, pero como que no es fácil ingresar a ese Claro, ámbito. eso, para mí Y como que... después agarrate con ese trabajo, porque ya pensando más, pero no debe ser fácil estar ahí en todo ese contexto No, pero médico y... ponele que ese sería un circuito, porque yo no veo que haya otro, digamos. No, O es... entrar en una institución, pero O capaz, sí, bueno, si justo, no sé, tus padres tienen un claro, eso consultorio, sería ahí los Nepo vaya Babies. nomás. Bueno, eso es Y cierto, sí, ¿eh? Eso es cierto, que hay gente que o por sea, ahí... nosotros en nuestro caso no tenemos, No, no ni sé de dónde cerca, salimos, ni cerca. no sé qué se nos ocurrió, qué se nos cruzó por la mente, Claro. pero Bueno, eso es otra cosa también, que uno se replantea todo el tiempo. Esto de, y esto que estudió es lo que va a querer hacer en el trabajo, como que es una duda que permanece para y mí. sí, O sea, para mí está bien que permanezca porque es como que lo que te hace ir en busca y de, sí, sí, porque pero, es viste, tal sí cual. pasa eso como que todo el tiempo durante el estudio y una vez que te recibís, como que te planteas esa Sí, pregunta. a mí me pasó, bueno, yo hablo todo de lo que a mí me pasó, pero durante la carrera como que todo el tiempo decía, bueno, yo estoy estudiando, después no sé si voy a trabajar de esto. Claro. Y ahora terminé y sigo pensando, Es un que poco sí, es como que que estaba sí. ahí en esa de que Es así uno para mí. pensaba que recibirse resolvía algo y no Y sé, no. no, Y nos quedamos con más dudas que qué respuestas. certeza, sí, tal Y cual. sí, porque, o sea, no digo que esté mal, porque para mí eso está bueno, que cada uno se plantee y que ese movimiento siga, porque si no estaría todo dado y no había forma de desarmar Sí, nada ni de armar nada. Como que para poder preguntarse, bueno, ¿qué quiero hacer? Como que eso también tenés que preguntártelo constantemente, me parece. y O sea, sí, como que algunas cosas vas pudiendo captar sin responder la pregunta, me parece. ajá, Como a ver. que esto, no, yo no sé, o sea, hablo por mí, pero Ujú.
no sé si esto es a lo que me quiero dedicar o no sé si esa es la respuesta, digamos, de que yo me quiero dedicar a ser psicóloga, a trabajar de psicóloga. Ujú. Pero sí voy entendiendo o me voy encontrando con que, bueno, algo empecé a hacer y me interesa y me Ujú. llama la atención y escucho charlas y me llaman y Sí. ciertos temas y ciertas cuestiones medio como que me van llevando hacia ese lugar y no hacia otros. Claro, Entonces sí, eso te sí, va tal cual. marcando como, Sí, sí, a mí me pasaba también de esto de estar siempre tanto replanteándome, me gusta o no, y siempre al final terminaba, bueno, pero como que al final tantas veces me lo planteé y 8 años después sigo acá. Como que claro, algo debe haber. y sí, Y además esto de que escucho, bueno, un montón de podcasts, siempre como que mis búsquedas en relación a eso, bueno, libros sí, pero bueno, también como voy por otro lado con los libros, pero como que siempre aparece, como que tiene siempre todo que ver con eso. Si veo películas también, como que me sí, encanta cuando tienen todo el trasfondo psicológico, o sea, claro. como que al fin como que Está está ahí, ahí, como que pero se te va haciendo visible. Después el hecho de que sí, vos pases por ciertos trabajos y te vayan gustando o no, como que lo claro, vas a eso ir ya es encontrando. Y sí, otro episodio. claro, Y eso es sí, otro el tema episodio, sí. laboral, pero bueno, Pero, hablamos bastante igual de lo laboral. pero bueno, sí, como que eso, para mí está bueno de que la pregunta de qué quiero hacer después, como que no se cierra nunca y eso permite que uno se vaya encontrando con cosas que va haciendo y que le van gustando más que otras y como que ahí vas armando y vas armando tu vida, qué sé yo. Y sí, Bueno, ya me parece que estamos para cerrar, ¿no? creo que sí. Bueno, sí, gracias por escuchar primero. Dejanos un comentario, un me gusta si te gustó algo de lo que hablamos o si te quedaste pensando, no sé, en algún tema o si querés que hablemos de algún tema en particular. Y apóyennos en nuestro nuevo emprendimiento. Ajá, bueno, apóyennos y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias.